Un problema frecuente que encuentro en muchas personas que vienen a verme a consulta es el tema de la falta de confianza en ellos mismos. Literalmente, muchas personas tienen serias dificultades para aprender a confiar en sus habilidades, en sus capacidades, para salir adelante, para lograr los objetivos que estén buscando en la vida. Y esto representa un problema por diferentes razones, principalmente por las repercusiones que tiene para ellos mismos. Déjenme comentarles una pequeña historia. Esto ocurrió en el año 1972. Es una historia muy conocida por una tragedia que ocurrió en un vuelo que partía de Uruguay hacia Santiago de Chile, perdón. Viajaban en este avión diferentes deportistas. Era un equipo de rugby uruguayo que desafortunadamente, bueno, pues su avión se estrelló en la cordillera de los Andes, más o menos en los límites entre Argentina y Chile, y el avión se estrelló en la nieve. Desafortunadamente muchas personas perdieron la vida al momento del impacto, pero hubo algunos sobrevivientes. Esta historia se conoció posteriormente como la historia de los sobrevivientes de los Andes. Hay libros, hay películas que han documentado esta situación, esta tragedia que ocurrió en ese año. Y lo comento como ejemplo porque estas personas, los sobrevivientes, después de estar varias semanas, pues en esas circunstancias, imagínense ustedes las circunstancias precarias que tuvieron que enfrentar cuando no podían ser auxiliados porque la gente en los diferentes aeropuertos que pues, supo del accidente, pero no tenían la certeza de dónde había caído el avión. Entonces las personas que sobrevivieron, estos jóvenes, pues tuvieron que soportar esas condiciones extremas en búsqueda de su supervivencia. Afortunadamente lo lograron, pero el punto crucial es que hubo un momento donde ellos se pusieron de acuerdo para, una vez que se convencieron que nadie iba a ir por ellos, se convencieron para mandar una expedición. Básicamente dos de ellos se animaron para ir en busca del auxilio, así que decidieron emprender un camino sin saber con certeza siquiera ellos dónde estaban o hacia dónde dirigirse. Ellos no tenían ninguna posibilidad de ubicar coordenadas para saber dónde se encontraría la comunidad más cercana para ir a pedir auxilio. Pero a final de cuentas, dos de ellos se animaron y partieron en expedición. Afortunadamente, después de caminar varios días, ellos lograron por fin encontrar encontrar a otras personas con las cuales pudieron comunicarse, y a partir de eso, bueno, pues dieron aviso a las autoridades, mandaron el auxilio correspondiente y lograron rescatar a algunos de los pocos sobrevivientes que quedaban. Lo comento a colación del tema de la autoconfianza porque si estas personas, si estos dos jóvenes no se hubieran animado, no se hubieran atrevido a ir en busca del auxilio, pues prácticamente todos tenían una muerte garantizada. Su vida estaba de por medio, la sobrevivencia estaba de por medio, así que el hecho de que ellos se hubieran animado a dar ese paso, a esa aventura, a lo desconocido, porque insisto, ellos no tenían forma de saber ni siquiera dónde estaban, ese atrevimiento pudo salvarles la vida a ellos y a sus compañeros. Es por eso que quiero comentar que una de las primeras repercusiones que tiene el tema de la falta de confianza en uno mismo, y es por eso que es un gran problema, la primera repercusión yo le llamaría un estancamiento. Las personas que no se atreven, las personas que no se atreven precisamente por desconfianza en ellos mismos, son personas que llega un momento donde llegan a un punto de su vida donde no van más allá, no consiguen metas más adelante, no consiguen algunos objetivos, no consiguen vivir con esa satisfacción de haber conseguido cosas que les hubieran hecho sentirse bien con ellas mismas, y eso en consecuencia, bueno, pues genera toda una serie de malestar, una serie de frustraciones y la imposibilidad de conseguir una vida mejor. Y esto aplica para cualquier ámbito de la vida del que estemos hablando,
así se trate de deportistas, por ejemplo, o así se trate de estudiantes, empleados, trabajadores, incluso en nuestra vida social, en nuestras relaciones interpersonales, en la vida amorosa, en la vida sexual, en cualquier ámbito de la vida. Creo yo que la confianza en uno mismo es un tema importantísimo que se debería de trabajar, y que cuando existe esa falta de confianza, bueno, pues las repercusiones van a ser en cualquier ámbito de la vida. Otra repercusión muy importante es que la persona que no confía en sí misma es una persona que vive con un continuo estado de ansiedad, un continuo estado de estrés. No es lo mismo andar por la vida sabiendo que tienes la capacidad para enfrentar las diferentes situaciones a las que te enfrentes, a que andes por la vida creyéndote que no eres capaz de enfrentar esas situaciones. La persona que se sabe que no es capaz o que se cree incapaz es una persona que constantemente se siente bajo una situación o bajo un estado de amenaza, porque de alguna manera percibe que el mundo es amenazante, puesto que no se siente capaz o lo suficientemente competente para hacerle frente a las diferentes situaciones. Otro problema u otra repercusión, mejor dicho, de esta situación sería el aislamiento. Mucha gente que no ha aprendido a confiar en sus propias capacidades se aísla porque no se siente tan competente como otras personas, o siente que constantemente está siendo ridiculizada o constantemente está siendo señalada por no ser tan buena en aquella situación de la que se trate. Insisto, esto aplica para cualquier ámbito de la vida. En consecuencia, y de manera resumida, yo diría que los problemas de falta de confianza se traducen en infelicidad. Es por eso que en este video quiero hablar de este tema que, insisto, me parece muy importante, porque yo lo observo que ocurre en niños, en adolescentes, en jóvenes, en adultos, en personas de la tercera edad. Creo que los problemas de autoconfianza no respetan etapas de la vida, nos pueden atacar en cualquier momento, y es por eso que me parece muy importante mencionarlo desde un punto de vista psicológico. Como experto en temas de la psicología, me pregunto o me hago dos cuestionamientos que son los que quisiera compartir con ustedes en este material. El primero sería, ¿por qué ocurre esto? ¿Cuáles son las causas de que, así como hay personas que efectivamente tienen la suficiente confianza en sí mismos, por qué ocurre que otras personas no? ¿Por qué a algunas personas este tema les traiciona? ¿Por qué este tema les estanca? ¿Por qué este tema les ocasiona tanta infelicidad? Y la segunda pregunta sería, ¿se puede hacer algo al respecto? Cuando una persona tiene un problema de autoconfianza, ¿se puede trabajar? ¿Hay posibilidades de mejorar en este aspecto? La respuesta es sí. Quiero hablar un poco de esto, pero vamos por partes. Lo primero sería entender un poco cuáles son las causas, por qué hay personas que no confían lo suficiente en ellas mismas. Y bueno, pues la explicación psicológica recurre a analizar cómo ha sido la historia de vida. Al día de hoy no conozco alguna investigación que haya demostrado que el problema de autoconfianza es un tema genético. Esto es, que cierto gen de toda nuestra cadena de ADN se relacione con que la persona a lo largo de su vida no vaya a confiar en ella misma. No conozco investigaciones al respecto, pero lo que sí conozco y de lo que sí podemos hablar, porque hay mucha investigación al respecto, es que los sucesos que ocurren a lo largo de toda una historia de vida van marcando considerablemente a todas las personas, de acuerdo a cómo nos va tratando la vida desde que somos pequeños, desde que nacemos. Todo eso nos va marcando en un sentido a veces favorable y en un sentido a veces desfavorable. Aquí voy a mencionar 4 aspectos que para mí son muy importantes mencionar respecto a pues posibles factores que se relacionen con los problemas de confianza. Cuando se habla de temas psicológicos, es importante siempre mencionar que regularmente la explicación de por qué somos como somos no se la podemos atribuir a un factor, a un único factor en particular. Siempre suelen ser factores encadenados o factores que ocurren de manera simultánea, como en este caso algunos de los que voy a comentar aquí, que insisto son 4. El primero es un
elemento que le podemos llamar la desesperanza aprendida. Este nombre surge a partir de algunos estudios que se hicieron décadas atrás en laboratorios estudiando algunos animalitos, y básicamente lo que este concepto de desesperanza aprendida sugiere es que cuando un ser vivo se enfrenta a resolver diferentes situaciones y no consigue obtener el éxito que busca, y lo intenta una y otra vez, llega un momento donde prácticamente aprende a renunciar a cualquier intento por conseguir aquello que originalmente buscaba conseguir. Esto es, parece ser que los seres vivos podemos aprender a partir de acumular una serie de fracasos o de intentos fallidos, pudiéramos mencionarlo también de esa manera. Podemos aprender a dejar de intentarlo y a renunciar. Es como si aprendiéramos que cualquier cosa que hagamos para conseguir aquello que buscábamos conseguir no nos va a llevar al resultado que deseábamos. Esto se conoce, se le dio el nombre hace algunos años de desesperanza aprendida, para tratar de llevar a la idea de que los seres vivos podemos aprender a dejar de confiar en nuestras propias capacidades. Ese pudiera ser un primer mecanismo, pero hay otros. El segundo que quiero mencionar aquí yo le llamaría ganancias secundarias. Creo yo que muchas personas, cuando se enfrentan a una situación aún desafortunada, como puede ser por ejemplo el caso de una enfermedad, aunque la situación en sí misma es indeseable, o sea, no es cómodo para alguno de nosotros tener alguna enfermedad, pero sin embargo el enfermo, pues regularmente, a la par de su malestar, también obtiene algunas ganancias secundarias, de ahí viene el nombre que menciono, como por ejemplo el hecho de recibir atención, el hecho de recibir cuidados, de ser apapachado, por ejemplo. Estas son pues cosas que el enfermo va ganando. A lo mejor antes no las tenía, pero a partir de su enfermedad es que empezó a conseguir ese otro tipo de beneficios que en consecuencia puede ocasionar que entonces el enfermo retarde un poco su proceso de recuperación, porque al recuperarse pues va a perder esos beneficios que, insisto, muchas veces no tenía antes de su padecimiento. Pues en el caso de los problemas de autoconfianza, creo que puede ocurrir algo parecido. Cuando una persona demuestra que no es capaz de lograr ciertas cosas, pues no es raro que obtenga ayuda, no es raro que alguien venga en su auxilio o que otras personas vengan y le resuelvan la situación. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de un niño que puede aprender a esforzarse menos y hacerse víctima un poco para que sus padres le resuelvan el problema en el que se ha metido, pero lo vemos también con personas adultas y jóvenes, por ejemplo en el trabajo, por ejemplo en la escuela, pues esto también ocurre. Quizá la mayoría de nosotros o todos nosotros hemos conocido gente que se declara abiertamente incompetente para ciertas tareas o ciertas actividades, y en consecuencia viene alguien a echarle la mano para sacarle del problema. Entonces creo que el obtener ganancias secundarias también puede ser otro factor que puede contribuir para que la persona se declare y se convenza de que es incompetente para cierto tipo de situaciones. Un tercer factor que me gustaría mencionar es el tema de la desaprobación social. Para los seres humanos, desde que somos pequeños, vamos aprendiendo la gran importancia que tiene las opiniones que las personas que nos rodean tienen sobre nosotros. En consecuencia, si soy una persona que cuando intento cierto tipo de situaciones o enfrentar cierto tipo de situaciones, si la gente que me rodea, sobre todo aquellas personas que son más importantes para mí, en el caso de un niño, pues pueden ser sus padres, por ejemplo, sus maestros, si yo soy ese niño y enfrento ciertas situaciones y con independencia de si lo logro hacer bien o mal, pero la gente que me rodea pues me aplaude, me felicita, me anima a seguirlo intentando, de alguna manera se va generando en mí la noción de que soy alguien pues competente, o de que alguien de que por lo menos puedo seguirlo intentando. Pero algo inverso ocurre si las opiniones que yo recibo de la gente que me rodea son adversas o son contrarias a lo que yo quiero.
Si la gente me desaprueba, si la gente me critica, si la gente me señala como que no soy bueno, como que no voy a ser capaz de lograrlo, eso definitivamente va a tener un impacto a nivel psicológico muy fuerte en la persona que recibe ese tipo de desaprobaciones. Creo, y cada vez lo he visto con mayor notoriedad desde que me dedico al tema del asesoramiento psicológico, que el factor cultural tiene un peso sumamente importante en nuestro país. Particularmente quiero referirme, con independencia de lo que ocurre en otros lados, que también ocurre, no nomás nos pasa a los mexicanos, pero en el caso nuestro, creo que definitivamente en nuestra cultura mucho se nos enseña a no confiar en uno mismo. Creo que vivimos en un entorno donde fácilmente aprendemos a criticarnos, aprendemos a desaprobarnos entre nosotros mismos, a no confiar en nosotros mismos, y en consecuencia eso ocasiona que uno desde pequeño, al aprender ese tipo de mensajes del entorno social, pues va aprendiendo a bajar los brazos, a intentar cada vez menos ciertas situaciones y exponerse menos por temor precisamente a esa crítica. En el mundo del deporte, por ejemplo, lo vemos con mucha frecuencia. Los deportistas constantemente son señalados cuando no están haciendo bien las cosas, y ese tipo de críticas, claro que influyen demasiado en su rendimiento, al grado extremo de que muchos deportistas, por ejemplo, renuncian. Me refiero a niños, me refiero a jóvenes y adolescentes que no soportan esa presión social y llega al grado de que sueltan, abandonan el deporte. Pero insisto, pues esto ocurre también en otros ámbitos. En la escuela, por ejemplo, una persona, un pequeño, un joven que constantemente se ha señalado como alguien que no es inteligente, como alguien que no aprende, como alguien que tiene problemas de concentración, por ejemplo, pues el chico o la chica, pues llega un momento en el que se la creen, se creen la idea, compran la idea, vamos a decirlo de esa manera, y en consecuencia pues cada vez tienen más frustraciones en la búsqueda de su óptimo rendimiento académico. E insisto, una vez más, esto también ocurre en el trabajo, ocurre en las relaciones amorosas, ocurre en cualquier otro ámbito. Y como cuarto factor, pudiéramos mencionar también el gran peso que tiene la imitación. Los seres humanos aprendemos mucho de los conocimientos que vamos adquiriendo, los aprendemos precisamente por imitación, por observación de otras personas. En el caso de los niños, remontémonos nuevamente a nuestra historia de vida. ¿Qué tipo de modelos veíamos o a qué tipo de modelos imitábamos cuando éramos pequeños? Pues veíamos en primer lugar el comportamiento de nuestros padres, de nuestros hermanos mayores, de nuestros maestros, de algunos otros familiares con los cercanos con los que convivíamos en aquel momento, amigos también, y de todas esas personas que nos rodeaban fuimos aprendiendo muchos comportamientos. Yo le pregunto a usted, ¿qué cree que pasaría si un niño está observando constantemente que sus padres tienen problemas, ellos mismos tienen problemas de autoconfianza, porque al enfrentarse a una situación difícil ellos no confían en ellos mismos? Bueno, pues el niño va, o muy probablemente va a copiar también ese tipo de comportamiento, de tal manera que cuando él tenga que enfrentarse a una situación, él copia ese modelo que vio en sus padres, insisto, o en cualquier otro adulto con el que él conviviera, y él puede llegar también a tener una actitud similar de renunciar pronto al reto, de bajar los brazos, de no insistir y de no confiar en él mismo. Luego entonces, con estos cuatro factores, la desesperanza aprendida, las ganancias secundarias, la desaprobación social y la imitación, son circunstancias que a lo largo de toda nuestra vida todos nosotros nos exponemos a ese tipo de situaciones, en mayor o en menor medida. Creo que cuando estas situaciones no se compensan con otras situaciones que nos ayuden a confiar en nosotros mismos, bueno, pues entonces vamos a ser víctimas del efecto de este tipo de cuestiones y en consecuencia vamos a crecer desconfiando en nosotros mismos. Esa pudiera ser una posible explicación de por qué algunas personas definitivamente no logran desarrollar esa confianza suficiente en ellos mismos. Ahora, la segunda pregunta que yo hacía hace un momento,
y se puede hacer algo, o la persona que simple y sencillamente no confía en ella misma, ese es su destino para siempre y va a morir sin poder cambiar ese patrón de comportamientos. Bueno, creo y estoy convencido de que definitivamente sí se puede hacer mucho para ayudar a estas personas, sí se puede mejorar en ese aspecto. Obviamente no es un tema sencillo, es un tema muy complicado, insisto, pues tengamos en cuenta que muchas veces estamos hablando de toda una historia de vida que venimos cargando sobre nuestras espaldas con estas situaciones que acabo de mencionar y que en consecuencia, bueno, pues no es tan sencillo, no es tan fácil, no es de la noche a la mañana que se va a ver la mejora, pero sí hay algunos pasos muy concretos que podemos trabajar, en los cuales podemos adiestrarnos para mejorar en nuestra confianza. Aquí yo tengo un listado de algunas de esas estrategias que les quiero compartir, esperando que esto sea de utilidad, que ustedes lo puedan poner en práctica para que mejoren en la confianza que tienen ustedes mismas y ustedes mismos en sus diferentes ámbitos de la vida. Lo primero, el primer punto que me gustaría señalar sería el de aprender a reconocer nuestros éxitos. Las personas que no se tienen la suficiente confianza son personas que regularmente no valoran los éxitos que han tenido en la vida. En mayor o en menor grado todos hemos tenido algunos éxitos, todos hemos enfrentado de manera favorable algunas situaciones, pero insisto, las personas que no confían en ellas mismas no le dan el suficiente peso, no le dan el suficiente valor a las cosas que han logrado. Por eso creo que la primera recomendación que es conveniente que tengamos en cuenta es que todos tenemos que aprender a reconocer, a valorar, a aplaudirnos a nosotros mismos los éxitos, las cosas que hayamos logrado en nuestro pasado, por muy mínimas que parezcan, por muy insignificantes que parezcan. Un logro es un logro y eso hay que aplaudirlo. Entonces, un ejercicio que yo hago con muchas personas que vienen a verme a consulta es pedirle a la persona que se ponga a escribir cuáles han sido los logros, mayores o menores, pues, pero logros que considera que ha tenido en su vida, y al momento de ponerlos en un papel, de verlos físicamente ahí, esto lo hago con la idea de que la persona se vaya dando cuenta de que aunque tal vez ha tenido dificultades para conseguir algunas otras cosas, pero sin embargo la persona, cualquier persona, si lo piensa a detalle y si se da el tiempo de ponerse a pensar, pues claro que puede identificar una serie de cosas que sí ha logrado, cosas que sí te ha ido bien en la vida. Eso, lo primero es entonces darte cuenta de eso y empezarle a dar un valor. En segundo lugar, quisiera mencionar que hay que entender, y esto es algo que es necesario explicarles a muchas personas que viven este tipo de problemas, hay que explicarles que los errores en la vida pues son normales, son completamente normales. Todas las personas cometemos errores, todas las personas vamos a cometer errores, aún las personas que se pudieran catalogar como más exitosas también han pasado por una historia de aprendizaje para llegar a la cúspide donde se encuentren. Bueno, pues en ese proceso de llegar hacia arriba, en esa, digamos, pirámide de evolución, para llegar hacia arriba, bueno, pues hay un proceso en el cual muchos aprendizajes han ocurrido a partir precisamente de los errores. Luego entonces no hay que ver el error como el fin del mundo, no hay que tomárselo tan a pecho como para decir, es que como he cometido estos errores entonces no sirvo. Esa es una conclusión errónea que yo veo que con mucha frecuencia algunas personas terminan por llegar a esa conclusión. Insisto, el tema del error, hay que acostumbrarnos, hay que entender el error como parte normal del proceso de enseñanza y aprendizaje. Los seres humanos, como cualquier otro animal de la naturaleza, pues aprendemos a partir del ensayo y del error. Entonces el error no tiene que tener esa etiqueta tan negativa como en nuestra sociedad actual muchas veces parece ser que se tiene. Vivimos en una cultura donde pareciera ser que se quiere transmitir la idea de que cero errores. Bueno, pues sería lo ideal, ¿no? Que fuéramos tan expertos en aquello que hacemos que nunca nos equivoquemos. Sin embargo, ese ideal, pues muchas veces está muy lejos de ser alcanzado
insisto, hasta los expertos cometen errores, pero ellos siguen aprendiendo de sus errores. Esa es una pequeña, gran diferencia que los distingue. El tercer lugar, otro punto a considerar, es que también es importante aprender a identificar a partir precisamente de estos errores o de las situaciones que no hemos podido enfrentar de manera exitosa. Bueno, simple y sencillamente hay que identificar con claridad cuáles son las debilidades que tenemos, o sea, las habilidades que aún no logramos dominar, o las capacidades que no tenemos lo suficientemente desarrolladas, sea el ámbito del que se trate. Hay que identificar primero esas habilidades poco desarrolladas y ponernos a trabajar en ellas. Déjame ponerte un ejemplo. Supongamos que soy una persona que tengo que trabajar constantemente con grupos de trabajo, y pensemos que yo tengo una dificultad para poderme expresar en público. Tal vez me pongo muy nervioso, tal vez se me confunden las palabras, tal vez me bloqueo y al momento de querer transmitir una idea, una orden, una instrucción, pues no puedo hacerlo de manera eficiente. Supongamos que esa es mi debilidad y que en consecuencia eso me hace tener serios problemas de autoconfianza en el trabajo. Bueno, si yo ya lo tengo bien identificado que esa es una debilidad que tengo, bueno, pues sencillamente tengo que ponerme a trabajar en eso. O sea, tengo que formarme, tengo que capacitarme, tengo que recibir asesoría y ponerme a practicar. O sea, estar constantemente hablando ante otras personas una vez que ya haya yo tenido la capacitación adecuada, pero solamente con la práctica es que vamos a lograr consolidar las habilidades que en un principio no tengamos lo suficientemente desarrolladas. Es que no hay otra. Es que, como bien lo dice el dicho, la práctica hace al maestro. Es sorprendente cómo los seres humanos tenemos esa capacidad para, en la medida que practicamos constantemente cierto tipo de habilidad, va a llegar un momento en el que lleguemos a dominarla. La práctica hace al maestro, una vez más lo repito. Entonces no despreciemos la importancia que tiene el estar constantemente trabajando en esos aspectos en los cuales nos consideremos débiles. Tarde o temprano, si somos constantes, esto es muy importante mencionarlo, si somos constantes tarde o temprano, eso ya no va a representar ningún problema para nosotros, si somos constantes, insisto, en la práctica frecuente. Un cuarto punto que quisiera mencionar sería el de aprender a reconocer nuestros propios avances. Una vez que yo ya identifique cuáles son estas habilidades que necesito pulir, que necesito seguir trabajando, y una vez que me pongo a hacerlo, que me pongo a practicar, pues es lógico que de manera gradual algún avance, alguna mejora voy a tener que manifestar. Entonces, la recomendación aquí es que uno mismo vaya haciendo que así como tenemos este sentido de autocrítica, también tengamos el sentido de autorreconocimiento, que nosotros seamos los primeros en reconocer esos pequeños avances que vamos dando, que por muy pequeños que sean, son avances, y eso ayuda mucho. Un pequeño avance significa que ya no estamos en la misma circunstancia que estábamos tiempo atrás, sino que ya estamos un poco mejor, y eso hay que reconocerlo, y eso hay que aplaudirlo, y nosotros mismos tenemos que darle importancia a ese pequeño avance que vamos teniendo, insisto, por muy mínimo que parezca. Un avance siempre es digno de aplauso y de reconocimiento. Como siguiente punto sería aprender también a ponernos retos. Lo más común y lo más frecuente es que cuando no nos sentimos lo suficientemente hábiles o lo suficientemente capaces de enfrentar una situación, pues tendemos a evadirla, tendemos a evadir responsabilidades, esquivamos la situación, no enfrentamos la situación, nos ausentamos incluso muchas veces de las situaciones que puedan ponernos a prueba. Y lo recomendable es lo contrario. O sea, si ya estoy consciente de que identifiqué los aspectos a mejorar, si ya estoy practicando precisamente en eso que tengo que mejorar, en el ejemplo que yo les ponía de las dificultades para hablar en público, si ya yo mismo estoy entrenándome, estoy trabajando en ese tema para dominarlo, bueno, lo siguiente es que me ponga retos cada vez más difíciles en grado de complejidad, para que yo mismo
vaya identificando que sí puedo y que cada vez más me esté sintiendo yo más competente en el desarrollo de esa habilidad. Un reto pudiera ser, si tal vez me costaba trabajo hablar con grupos pequeños de 4 o 5 personas, bueno, ahora yo mismo me pongo el reto que el próximo mes voy a tratar de hablar con un grupo más grande, y el próximo mes, o sea, el mes siguiente, voy a buscar ahora hablar con un grupo de 10 personas o de 15 o de 20. Son pequeños retos, bueno, pequeños para las personas que no tenemos ese tipo de problemas, pero entiendo que son retos grandes para la gente que se le complica enfrentarse al diálogo con un grupo de personas. Pero a final de cuentas, el mensaje es: ponte retos en lo que quieras conseguir, velos monitoreando, y en la medida que vas superando cada uno de esos retos, o sea, en la medida que lo vas superando de manera gradual, tú mismo vas a ir sintiendo, vas a ir experimentando que tu confianza en ti mismo está mejorando y se está consolidando, hasta llegar a un punto en el que sientas que eso ya no representa ningún problema para ti. Una siguiente estrategia sería también, que es algo que les cuesta mucho trabajo a muchas personas, aprender a aceptar las felicitaciones de los demás. Hay gente que evade o hay gente que evita, que se siente incómoda cuando otras personas le reconocen que sabe hacer las cosas bien, cuando otras personas le felicitan, y esto es un tema que no debería de causarnos ningún problema. De hecho, sugiero que lo trabajemos cuando no eres o no te sientes cómodo recibiendo una felicitación. Sugiero que lo trabajes porque esto ayuda mucho también a fomentar y a estimular la sensación de credibilidad en ti mismo. Si las personas creen en ti, tú también tienes que aprender a creer en ti. Acepta la felicitación. El hecho de aceptar una felicitación, un aplauso, un reconocimiento, tal vez haya algunas personas que lo tomen como una actitud un poco de soberbia. O sea, no me gusta que la gente me reconozca porque entonces siento como si me viera soberbio, como si me viera más importante que los demás, y no me gusta tener una actitud así. En mi opinión, creo que esto no debería de ser visto de esa manera. El hecho de reconocer que somos buenos en algo y que otras personas no lo reconozcan, creo que eso no tiene pues nada de malo, no tiene ningún elemento negativo. Claro, siempre y cuando no te vayas tú al extremo de entonces querer pisotear a los demás o sentirte que entonces sin ti el mundo no gira. Eso ya me parecería una actitud ya viciada, ya un poco enferma. Pero si con humildad tú aceptas el aplauso, el reconocimiento, creo que eso es algo que lo puedes tener y lo deberías de tener como un elemento que juegue a tu favor para que eso te siga estimulando la credibilidad en ti mismo. Otro aspecto, además de los que he mencionado, sería que así como yo les mencionaba hace un momento cuando hablábamos de la explicación de por qué hay gente que no confía en sí mismo, yo les mencionaba que un posible factor era la imitación. Cuando un niño, por ejemplo, observa que los adultos no confían en ellos mismos, el niño puede imitar ese mismo tipo de actitudes. Bueno, pues aprovechemos también el mecanismo de la imitación para que nos juegue a favor. Esto es, observemos a gente que es exitosa en lo que hace, gente que sabe hacer las cosas bien, gente que enfrenta retos, gente que confía en sí misma. Hay que rodearnos también de esas personas, hay que observar a esas personas, hay que, por ejemplo, en el tema de tantos videos e información que tenemos en internet a nuestro alcance, hay que ver conferencias, películas, documentales, historias de personas que efectivamente han podido atreverse a conseguir lo que se han propuesto. Creo que esos son fuentes de aprendizaje muy importantes que también nos pueden jugar a favor. Entonces tratemos de imitar también ese tipo de actitudes. La historia que yo les comentaba hace un momento de los sobrevivientes de los Andes es un ejemplo que a mí me parece que como modelo a imitar es tremendo, es buenísimo para comentarlo con los jóvenes, para comentarlos con los chicos que están apenas aprendiendo a descubrirse
a sí mismos, bueno, creo que son ejemplos que les pueden nutrir demasiado de cómo efectivamente se puede aprender a desarrollar una confianza, una actitud más optimista respecto a uno mismo. Otro punto a considerar de paso en estas recomendaciones que estoy haciendo es el tema también de entender que todos estos procesos, como ya lo comentaba, lo anticipaba yo hace un momento, todos estos procesos de cambio, de modificar una actitud de desconfianza hasta llevarla a una actitud de confianza en uno mismo, son procesos lentos, son procesos que ciertamente llevan tiempo. Esto implica que tenemos que ser pacientes y implica también que tenemos que ir paso a paso, no desbordarnos y no frustrarnos si de la noche a la mañana no logramos tener la suficiente confianza que queremos tener en nosotros mismos. Yo lo veo con muchas personas que claro que les interesa para cumplir bien sus tareas o sus funciones en el ámbito de la vida que cada quien desarrolla, pues les interesaría tener a la de ya una confianza óptima en sí mismos. Bueno, pues esto prácticamente es imposible a mi modo de ver, por lo menos en la medida que qué tan arraigado tienes el problema de la poca confianza que tengas en ti mismo. Entre más desconfiada sea la persona en sí misma, pues más tiempo le va a llevar el darle la vuelta a la tortilla, valga la expresión, el darle la vuelta a la situación hasta tener una actitud favorable, pero por eso lo comento, para tener la suficiente paciencia, que no nos desborde esa frustración, sino, como lo comentaba yo hace un momento, irnos dando cuenta que en la medida que vamos trabajando en esto, pues poco a poco vamos a ir obteniendo algunos elementos de mejora, y que eso es importante pues reconocerlo, tomar nota de cuánto vamos mejorando en cada detalle, y eso a la larga se traducirá en una mejora continua. Y finalmente, comentar como último elemento también indispensable para la mejora en temas de autoconfianza es pues buscar la ayuda, la consulta profesional, la consulta psicológica de un profesional que nos puede ayudar, que nos puede guiar y orientar, dando este tipo de recomendaciones, haciendo un seguimiento particularizado para apoyar a la persona que pueda ir desarrollando esa confianza que necesita. La guía profesional es importante. Recuerden que la guía profesional es mucho más, o va mucho más allá del consejo que te puede dar el amigo, que te puede dar tu familiar. Los profesionales somos gente que nos dedicamos a esto, que tenemos herramientas y tenemos conocimientos que pues regularmente personas que no se dedican al ámbito de la consulta psicológica pues no tienen, y los elementos que nosotros tenemos son elementos muy importantes que te pueden ayudar de una mucho mejor manera, de una manera más sólida, para que vayas dando esos pasos que estás buscando en la búsqueda de tu mejora constante. Pues queridas amigas y amigos, con esto me despido. Espero que todos este tipo de reflexiones, estos comentarios y recomendaciones que les hago el día de hoy puedan ser de mucha utilidad para ustedes, y claro, que puedan ustedes sentirse con la confianza para acercarse con su servidor, para poder trabajar ya de manera más particular y más específica en las situaciones que cada uno de ustedes estén viviendo respecto a fortalecer su propia autoconfianza. Recuerden que los servicios de consulta los estamos ofreciendo de manera presencial en las ciudades de Guadalajara, Aguascalientes, y de manera remota, de manera virtual, lo hacemos para cualquier otro estado de la República Mexicana y también en el extranjero. Pues bien, recuerden, nuestro número de contacto es el 3331 49 48 32, o pueden también mandarnos un correo electrónico a info@depsic.com. Soy José Manuel Sánchez, es un gusto de saludarles y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.